Nos encontramos en una sesión más de Platino 60, esta iniciativa que tiene la misión de contribuir al cambio de mentalidad y a la transformación del ecosistema en beneficio de las personas mayores. Y entre esas tareas estamos buscando, indagando y aprendiendo sobre terrenos y temas inexplorados. Por eso tenemos hoy de invitada a Alejandra Serrano, que nos va a hablar de un tema que ya lleva en su haber y en su camino estudios, indagación y propuestas. Alejandra Serrano es abogada parlamentaria y nos va a hablar de gerontología jurídica. Hola Alejandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues un tema muy interesante, y a partir de esta iniciativa que promueves, voltear a ver que el derecho como una ciencia dinámica va modificándose o existe este desafío de modificarse y atender los diferentes aspectos de la vida del ser humano. Y por supuesto el avance de la edad en el tema pues de entrar a este aspecto de la vejez conlleva pues un cambio no solamente a nivel local sino mundial, de esta nueva generación platino que pues según los números empieza un poco a preocupar, ¿no? Que seamos, dicen por ahí en el 2050, pues 1 de cada 5. Y en el tema jurídico, de justicia, de derecho, por supuesto los desafíos son enormes. Los diferentes aspectos de la personalidad tienen que cambiar en las normas y tienen que dar esta apertura en el derecho de indagar y adaptar y crear. Me gusta mucho esta frase de esta mudanza de perspectiva, donde esta comunidad platino requiere de soluciones jurídicas y legales que le permitan poder completar todo su esquema de este desafío de vida, que es muy interesante porque aparte la gente no cambia, no cambiamos en el interior, pero el exterior y la circunstancia como seres individuales y en comunidad, pues sí cambia. Entonces, bueno, bajo esta perspectiva es muy interesante ver que en los aspectos de la personalidad, como el ser autosuficiente, el ser independiente, el contar con un tema de cuidados propuesto y tener también esta participación activa en la sociedad, están todos vinculados a temas jurídicos y legales. Entonces es muy interesante el estudio, claro, esta rama del derecho que atiende esta parte o esta edad o esta etapa de la vida, pues es indispensable porque además es el legado de esta experiencia y de estas vivencias hacia generaciones futuras. Y también en el contexto, sobre todo económico, pues necesita un respaldo, y la nueva comunidad platino, la que ahora se visualiza, no deja de ser productiva, no deja de generar y de ser partícipe del desarrollo económico, y necesita todo este respaldo legal, ¿no? Desde un concepto básico de derechos humanos hasta todo lo que tiene que ver con tema patrimonial, el observar para el futuro diferentes decisiones de vida, desde qué hacer respecto a la salud, al cuerpo, a los bienes, por supuesto, y a todo este andamiaje o a toda esta base jurídica que da como también esta posibilidad de estar tranquilos, ¿no? De seguir creando, de seguir disfrutando, pero siempre con este respaldo legal. Como una armadura, ¿no? Como una plataforma, como un entorno que propicia, protege y que además da las condiciones para que esta expectativa de vida o esta esperanza de vida, que ya aumentó 25 años a nivel global, pues realmente nos permita transitar seguros. Y eso pues tiene que ver también, hablabas de muchos aspectos del entorno. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué deberíamos de hacer las personas, o sea, desde la perspectiva o la posición de ciudadanos? ¿Qué debemos de hacer para conocer más la gerontología jurídica o la justicia gerontológica, la justicia para personas mayores? ¿Cómo nos podemos acercar o qué puntos hay que considerar? Son dos preguntas.
Bien, yo creo que los puntos a considerar, y hay dos aspectos muy importantes, es la participación de un cambio en los temas jurídicos y de justicia, o sea, en las leyes, en las normas. Es obligado hoy que como ciudadanos, en esta participación política que logramos tener al elegir a alguien de elección popular, es decir, a nuestros gobernantes, o sea, este tema de política pública, de gobierno, estar siempre observando o deteniéndolos, porque algún día vamos a llegar a ser también parte de la comunidad platino. Y entonces en esta participación ciudadana, no quitar del renglón este tipo de derechos y este tipo de reformas obligadas para las leyes, donde sea considerada esta comunidad, y no solamente en la perspectiva asistencial, sino que ahora hablamos de este otro grupo de comunidad platino, que no requiere de esta parte, sino que es independiente, ha trabajado, está ya en una posibilidad de desarrollarse de otra forma. Yo creo que esa es una, la participación ciudadana, nosotros como el común y como un futuros que vamos a integrar también esta comunidad platino. Y yo creo que por el otro lado, el contexto individual como sujetos de derechos, de saber que, bueno, todos provenimos de una familia de origen y los respaldos jurídicos obligados que no debemos dejar pasar, ¿no? El tema sucesorio, el tema del cuidado, el tema de los derechos de contexto familiar, o sea, estas decisiones que así como contratamos un seguro de vida, que también es parte del contexto legal de la comunidad platino, tenemos que prever también en un futuro. Entonces creo que en esos dos caminos podríamos comenzar el resto de la comunidad a crear esta mudanza de perspectiva y a entender pues que en pocos años vamos a tener esta comunidad platino involucrada en una cantidad importante, ¿no? O sea, vamos a revertir este crecimiento de edad en la población y bueno, no podríamos dejarlo de lado. Has dejado ahí una tarea, una asignatura pendiente, que es también la empatía de las generaciones que todavía no pertenecemos a la generación platino, la generación senior, esa empatía de pensar que vamos para allá y cómo considerar. Ahora, según estudios globales, las personas mayores consideran que el sector público no los toma en cuenta para sus decisiones. ¿Qué está haciendo el sector público o cuál es la propuesta en la que tú estás trabajando? Porque sé que estás trabajando en una ley en este sentido. Sí, existe apenas, podríamos decir, una década, un poco más, que a raíz también de las convenciones a las que pertenece nuestro país, México, hemos comenzado a hacer esta transformación jurídica, volteando a ver a los adultos mayores, a la comunidad platino. Y el camino es todavía corto, o sea, no hemos logrado todas estas modificaciones a las normas. Sí existe ya, por ejemplo, por supuesto, una ley general que habla de adultos mayores, tenemos en las diferentes entidades federativas algunas otras. Sin embargo, creo que todavía hay la necesidad de tomar, por ejemplo, puntos tan palpables y específicos como el asunto de la movilidad con diseño universal, donde la comunidad platino debe ser escuchada por los gobiernos y los temas de inversión y de infraestructura para que tenga verdaderamente esta inclusión o esté pensado también para ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí es todo un reto. Yo creo que los gobiernos y los parlamentos tienen una tarea enorme, pero es desde este otro punto de vista que tú señalabas bien, que todos aquellos que estamos detrás o que vamos alcanzando luego a esta comunidad platino, tenemos que tomar lo que nos toca, ¿no? Y lo que tú dices de que tienen poca participación, podría parecer que así lo es, sin embargo es una comunidad también muy responsable del contexto político. En el tema, por ejemplo, de las votaciones, siempre hay un atinado tema estadístico de cómo ellos sí están comprometidos en emitir su voto, por ejemplo, y en la elección de las personas que quieren que los representen. Entonces, esto a los políticos también no debe de olvidarse y deben de hacerse escuchar y tener más representación política, considero yo, y esta experiencia debe estar también considerada como a manera de consejerías, que esto es muy importante, para resolver también los problemas, no solamente de esta generación, sino del resto. Sí, totalmente. Es un tema que no hay que soslayar, el tamaño de este segmento, de esta población,
Y por otra parte, pues este tema de la participación de esta comunidad que es muy fiel, es muy leal, es muy responsable, es una generación que tiene más arraigo. Entonces, pues muchísimas cosas que explorar e indagar en torno a la justicia gerontológica. Y pues bueno, ya te seguiremos escuchando porque te tendremos como aliada de este proyecto y como asesora en todos estos asuntos, y eso creo que nos va a fortalecer mucho. Con gusto, gracias.